Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y el vídeo de hoy va a ser un vídeo algo diferente. En el vídeo de hoy voy a intentar contestar algunas de las preguntas que me ponéis tanto por Instagram, con los comentarios o también por correo electrónico. Si os gustaría que hiciera más vídeos así contestando preguntas, por favor dejadme preguntas en los comentarios de este vídeo. Ya sabéis que me podéis escribir también por Instagram, etcétera, para intentar recopilarlas y hacer más de este tipo de vídeos. Así que dicho todo esto, vamos a empezar a ver un poquito las preguntas más comunes. Voy a intentar hacerlas un poco por categorías. Por un lado cabello, por otro piel y por otro el tema corporal. Un poquito las preguntas que más frecuentemente me habéis preguntado para intentar responder así a la mayoría de vosotros. Una pregunta que se repite muchísimo es si me tiño el pelo, si me hago baños de color, etcétera, y tengo que decir que no. Este es mi pelo natural. Como ya comenté en un vídeo, que os dejo el vídeo por aquí, os comento todos los cambios que hice en mi pelo a lo largo de mi adolescencia, ya que me teñí el pelo de diferentes colores, me puse flequillo, lo tuve corto, lo tuve largo. Realmente he tenido muchísimos cambios en mi cabello y ya hace muchos años que lo estoy dejando al natural y noto muchísimo la diferencia. Es cierto que esta pequeña transición de cuando empecé a hacer todos los tintes ahora fue un poquito costosa, pero ahora que lo tengo así, realmente no contemplo en ningún momento a realizarme ningún tipo de tinte ni de baño de color. Me gusta mi color tal y como está y además siento que mi cabello está mucho más saludable. Otra de las preguntas que me hacéis mucho es cada cuánto me lavo el cabello. Y es que es cierto que hay muchísimos mitos de que no tenemos que lavarnos el cabello muy a menudo, de que hay que lavarlo cada vez que sea necesario, cuándo hay que lavar el cabello, etcétera. Yo os voy a decir en mi caso personal cuándo me lavo el cabello y por qué. Yo realmente hago ejercicio prácticamente unos 5 días a la semana, a veces 6 días a la semana, y yo soy una persona que suda muchísimo y es por eso que cada vez que realizo ejercicio físico me lavo mi cabello. Es cierto que lavo el cuero cabelludo en profundidad para intentar evitar que se acumule toda esta suciedad, etcétera, del propio sudor. Y es que es bastante importante que tengamos nuestro cuero cabelludo libre de todas estas sustancias, estas pequeñas toxinas, etcétera, que liberamos con el sudor para que nuestro cabello quede bien suelto, etcétera. Pero realmente no hay una fórmula para cuándo tendríamos que lavar nuestro cabello. Esto depende muchísimo de las necesidades. Hay personas que tienen el cuero cabelludo muy graso y necesitan limpiarlo en profundidad para eliminar bien toda esta grasita, y hay personas que simplemente lavándolo 1 o 2 veces por semana su cabello está bien, no sudan, etcétera. Simplemente tenemos que tener en cuenta que esto va en función de las necesidades de cada persona. En mi caso en particular, siempre que realizo ejercicio y siempre que sudo realizando el ejercicio, me lavo mi cabello porque realmente necesito hacer esta limpieza. Pero cada persona tenéis que lavarlo y tenéis que hacerlo cuando vosotros veáis que tenéis la necesidad de hacerlo. Seguimos con el tema capilar y también muchas personas me preguntáis cuál champú uso, y es que tengo que decir que varío bastante del tipo de champú, especialmente según la época del año. Es cierto que aunque me pueda aplicar en algún momento alguna mascarilla, etcétera, intento cambiar el champú para aportar un poquito más de hidratación más de cara al invierno, y en verano, ya que me lavo el cabello mucho más a menudo, sí que es cierto que utilizo champús que son mucho más livianos y son de uso más bien habitual. Sí que es cierto que uno de mis champús preferidos era el champú natural de Mercadona, pero también utilizo el champú cero. Es de los champús que mejor le va a mi tipo de cabello, más limpio lo noto y que deja mi cabello muy suelto y con volumen. Otra pregunta que me hacéis mucho es qué champú tenéis que utilizar, y me comentáis que tenéis el cabello así, que tenéis el cabello un poco más seco, que tenéis la raíz grasa pero tenéis el cabello seco, las puntas. No sabéis realmente cuál escoger cuando os enfrentáis a todo un lineal de productos capilares. ¿Qué tenemos que hacer? Es bastante importante en primer lugar que sepamos diferenciar bien nuestro tipo de cabello. Es por esto que en muchos vídeos sí que hablo de toda una gama de productos e intento hacer un poco de énfasis de las diferencias para que sepamos cuál escoger y acertemos con la elección. Sí que dicho esto y dejando esto a un lado, primero tenemos que saber bien las necesidades de nuestro cabello. Siempre tenemos que tener en cuenta que estamos aplicando el champú fundamentalmente en el cuero cabelludo y también en las puntas, pero que en las puntas siempre podemos aplicar más productos para aprovechar un poquito esta hidratación. Es por esto que tenemos que ver bien cuál es nuestro tipo de cabello, y si nuestro cabello, por ejemplo, es graso, nuestro cuero cabelludo es muy graso, tendremos que utilizar un champú que elimine bien
toda esta grasita de nuestro cuero cabelludo y después aportar más hidratación en las puntas con un acondicionador o una mascarilla, ya sea con aclarado o sin aclarado. Esto vendría luego, pero lo más importante para saber cuál champú escoger es saber bien las necesidades de nuestro cabello. Es verdad que muchas veces, como sentimos que nuestro cabello está seco de medios a puntas, utilizamos champús que nos aportan demasiada hidratación para nuestro cuero cabelludo y sentimos que nuestro cuero cabelludo se queda más bien apelmazado, sin volumen, etc. De aquí es donde estaríamos cometiendo el error. Es importante limpiar bien el cuero cabelludo y después, si necesitamos aportar más hidratación, aportarlo de medios a puntas. También lo que os digo, tenemos que saber cuando nuestro cabello está muy seco porque sea naturalmente seco o porque está dañado. Y si está dañado tendremos que aplicar productos para que reparen nuestra fibra capilar. Y si tenemos nuestro cabello seco tendremos que aportar activos que lo que hagan sea hidratar en profundidad nuestro cabello. Son cosas totalmente diferentes y es por esto que a veces, por no saber bien cuál escoger, escogemos erróneamente nuestro producto y sentimos que no nos está funcionando y realmente es que no hemos escogido correctamente. Es por esto que lo más importante, lo que tenemos que tener en cuenta es saber bien reconocer las necesidades de nuestro cabello. Vamos a pasar ahora a hablar de las preguntas que me hacéis con respecto a mis rutinas faciales y también al tema de la piel en general. Me preguntáis mucho si soy capaz de hacer toda la rutina que he comentado en muchos vídeos, esta rutina coreana que puede llegar a ser hasta de 10 pasos, si realmente realizo esto o no. Sí que tengo que decir que yo en mi rutina soy muy constante, tanto en mi rutina de día como en mi rutina de noche. Es verdad que os hice un vídeo que os dejo por aquí en el que hablo de hacer una rutina simplificada. Es cierto que no todos los días tenemos que aplicar exfoliante, no todos los días tenemos que aplicar mascarilla, entonces es cierto que la rutina se puede simplificar, pero sí que soy muy constante con los pasos que realizo, ya que quiero cuidarme muchísimo en profundidad mi piel y es cierto que desde que estoy haciendo todo esto he notado una mejoría en mi piel y es por esto que sigo haciéndolo. También hay personas que me preguntáis si solamente utilizo cosmética coreana. Es cierto que he comentado en algunos vídeos también otras marcas que utilizo, pero es cierto que fundamentalmente suelo mostrar muchísima cosmética coreana. Y me preguntáis por qué utilizo cosmética coreana. Sí es cierto que hay muchísima cosmética aquí, cosmética local, que realmente tiene muy buena composición. Y es totalmente cierto, realmente hay muchísimas marcas que tienen muy buena composición. Por ejemplo, The Ordinary, sí que utilizo productos de The Ordinary, pero es cierto que muchos de los productos que utilizo realmente son de cosmética coreana. ¿Y por qué es así? Realmente los activos que tiene la cosmética coreana me gustan muchísimo y especialmente es que va muy bien a mi tipo de piel. Es verdad que los productos de The Ordinary, de Revox, etcétera, también se adaptan muy bien a mis necesidades y es por esto que los utilizo. También he utilizado muchos productos de Naobai y me han ido muy bien, pero es cierto que la cosmética coreana siente una diferencia en mi piel cuando utilizo este tipo de productos. También tengo que decir que no todos los productos de cosmética coreana son buenos, ni tienen buena composición, ni todos tienen sus activos en concentraciones muy altas. Tenéis que ver bien el listado de ingredientes y buscar los activos que realmente estén en muy buena concentración y los activos que se adapten bien a vuestras necesidades. Yo tengo que decir que lo estoy utilizando porque realmente sí que noto una diferencia. He notado que mi piel ha mejorado muchísimo desde que utilizo la cosmética coreana y desde que hago todos los pasos y sí que le dedico tiempo a cuidar bien de mi piel. Otra pregunta que me hacéis muchísimo es si realmente pueden desaparecer estas pequeñas manchas, marquitas, etcétera, utilizando cosméticos. Y esto depende también mucho de las marquitas y de las manchitas que tengamos, pero sí que tengo que decir que desaparecer completamente tendríamos que acudir a nuestro dermatólogo y que nos hiciera un tratamiento de estético exclusivo y específicamente pensado para nuestras necesidades. Sí que es cierto que, por ejemplo, en mi caso en particular, yo tenía muchas pequitas y sí que es cierto que utilizando productos que contienen niacinamida, por ejemplo, en una muy buena proporción, sí que he notado que ha mejorado muchísimo, pero es cierto que si miras bien en profundidad tengo un poquito las marquitas, estas pequeñas manchitas, etcétera, estas pequeñas pecas, pero es cierto que se han disminuido muchísimo. También he aplicado protector solar siempre que estoy expuesta al sol, siempre estoy aplicando protector solar y reaplicándolo, y esto también es bastante importante para prevenir la aparición de manchitas, etcétera, pero es cierto que desaparecer por completo utilizando cremas sí que es cierto que no sería posible, salvo que sea algo muy leve y simplemente con esta crema ayudemos a que mejore. Pero sí que es cierto que si tenemos unas manchitas bastante acusadas, como en mi caso que tenía toda esta zona de aquí llena de pequitas, no han desaparecido por completo y sí que tendríamos que acudir a un profesional. Y ligando con lo que estaba comentando anteriormente, muchas personas también me preguntáis si hay que utilizar protector solar
todos los días? Y la respuesta es que sí. Es cierto que tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que muchas personas cuando utilizamos o utilizan BB Cream o CC Cream se olvidan de reaplicarla. Simplemente al aplicarlo en su piel se olvidan a que un protector solar tenemos que reaplicarlo cada 2 horas aproximadamente cuando estamos expuestos a la radiación ultravioleta. Y esto es bastante importante y a veces lo dejamos de lado. Tenemos que tener en cuenta que toda la exposición solar puede ayudar a que nuestra piel tenga estas pequeñas manchitas. Hacemos un poquito que estos radicales libres empiecen a notar este envejecimiento prematuro en nuestra piel. Y es por esto que para combatir todo esto, una de las formas más efectivas para prevenir que vaya más es utilizar un protector solar. Por último, voy a hablar un poquito de mi cosmética, mis rutinas corporales, ya que no he mostrado ninguna en mis vídeos y muchas personas me preguntáis si realmente hago algo específico en mi piel. Me habéis preguntado tanto si me exfolio la piel como si utilizo tanto aceites como cremas, si combino, mantecas, etcétera. ¿Qué es lo que hago en mi piel? Bien, por un lado, con el tema de la exfoliación de la piel, sí que exfolio mi piel en la ducha, tanto por un lado como utilizando un guante exfoliante, como a veces utilizando también un exfoliante, un producto exfoliante para también aplicar en mi piel. Dicho esto, cuando utilizo aceite corporal, crema corporal, manteca corporal, pues todo depende del clima. Realmente en verano me encanta utilizar los aceites corporales, es algo que no queda muy pesado en mi piel, noto mi piel bien hidratada, pero no es tanto como poner una crema o una manteca, que sí que siento que queda algo muy pesada, especialmente en verano. Dicho esto, en invierno sí que tengo que utilizar manteca corporal porque mi piel noto que está muy seca y que requiere este extra de hidratación. Alguna vez en invierno he combinado utilizar el aceite corporal y tras la ducha aplicar la crema, y con esta combinación también siento que mi piel queda muy bien hidratada. Y bien, hasta aquí voy a dejar todo este nuevo vídeo, esta nueva sección de preguntas que soléis hacerme tanto en redes sociales como por aquí, como por correo. Ya sabéis que si queréis hacer más preguntas, si que os gustaría que contestara más preguntas, hiciera más vídeos de este tipo, por favor dejádmelo en los comentarios y dejadme también qué preguntas os gustaría que contestara en próximos vídeos, hablando en forma en general, tanto de cabello, de piel, de rutinas, etcétera. Dejádmelo todo aquí en los comentarios, y ya sabéis que si tenéis dudas algo más personales o inquietudes, podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!